otra vez. Mi nombre es Félix Peralta, docente de la materia de Introducción al Derecho. Hoy día nos toca comenzar, o retomar más bien, nuestras actividades y ver el capítulo respectivo al derecho agrario. ¿Qué es el derecho agrario? Existen antecedentes, existen denominaciones respecto al derecho agrario, existe una definición y contenido, así como el régimen agrario boliviano. El derecho agrario, la pregunta es si corresponde al derecho público o al derecho privado. ¿Cuáles son los antecedentes respecto al derecho agrario? Debemos manifestar que los antecedentes respecto al derecho agrario están vinculados a tiempos de la colonia, es decir, cuando los colonizadores llegan a esta parte de América y en particular a la región que hoy día conocemos como Bolivia, ¿verdad? Traen ciertas prácticas, traen su forma de producción, traen su religión, traen su forma de propiedad, donde el indígena, el aborigen de este lugar únicamente era una cosa más, un instrumento más, ya desde el punto de vista productivo era una cosa más que servía para la producción. En ese entendido, las condiciones de vida de los nativos, de las personas que vivían en este lugar de nuestro país, ¿verdad?, estaban reducidas a condiciones un poco menos que las de la esclavitud, por lo tanto, sus condiciones de vida eran casi inhumanas. Estas condiciones de vida y respecto a la explotación de la tierra se mantuvieron prácticamente hasta 1825, cuando Bolivia se independiza o se declara como república independiente. Sin embargo, tampoco es que la república o el periodo republicano significó un gran cambio para mejorar las condiciones de vida, las condiciones respecto a la propiedad, por ejemplo, sobre la tierra, a las condiciones infrahumanas, a las condiciones incluso de salud, de vida que tenían, de alimentación que tenían estas personas. En ese entendido es que se llega a tomar conocimiento que aproximadamente ya por 1950 el 4.5% de los propietarios poseían el 70% del agua. ¿Qué significa ello? Que un reducido número de personas, pónganse a pensar, 4.5%, era dueño, era propietario de una gran cantidad de territorios de la tierra, y esa tierra alcanzaba aproximadamente un 70%, ¿verdad? De igual forma, las comunidades campesinas fueron sojuzgadas por estos nuevos usurpadores de la tierra. Ya lo tenemos dicho, ¿verdad? Existían condiciones de analfabetismo, condiciones de desnutrición, altos índices de mortalidad, ¿verdad? Y definitivamente existía casi la imposibilidad, de hecho, ¿verdad?, para acceder a la tierra, a la propiedad de la tierra. Entonces, esa tierra donde uno nacía, donde uno vivía y moría, era la pobreza, y prácticamente era nula ese acceso a la tierra, ¿no? Posteriormente, cabe señalar que esta forma de propiedad de la tierra, ¿verdad?, en algún momento llega a tensionarse de tal forma, y como decía Marx, en el desarrollo de las sociedades, ¿verdad?, tenemos algunos elementos que tienen que ver con ciertos modos de producción. ¿Cuáles son los elementos del modo de producción? Y que implícitamente el doctor Moscoso en su libro de Introducción al Derecho lo relata. Es decir, que un modo de producción básicamente se tiene que ver con los medios de producción, con la propiedad sobre los medios de producción, por ejemplo la tierra. Tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, cómo es que se va a producir ciertas riquezas. Entonces,
Los dueños de los medios de producción en definitiva eran por supuesto los grandes terratenientes, en esa época conocidos como latifundistas. Los latifundistas eran propietarios de grandes extensiones de tierra y los instrumentos de labranza, de trabajo, eran también propiedad de ellos. Y claro, ahí están posteriormente las relaciones sociales de producción que tienen que ver con esa relación que existía entre los campesinos, los desprovistos de la tierra, los desprovistos de propiedad de las fuerzas productivas, de herramientas, etc., y los grandes latifundistas. Por lo tanto, estas condiciones de su juzgamiento aún continuaban, ¿verdad? Sin embargo, reitero, esto entra en una especie de tensión compleja entre esa forma de tener la propiedad bajo pocas manos, pero el desarrollo también de las fuerzas productivas que estaban en manos de los campesinos, que por supuesto se tensionan con esa propiedad sobre los medios de producción y tienen que dar lugar posteriormente a un cambio, ¿verdad? Vamos a ver que después tenemos la revolución del año 1952, donde se habla de la reforma agraria. La reforma agraria significaba no otra cosa, ¿verdad?, que restar de esa propiedad de la tierra a estas pocas personas y hacer una mejor distribución de la tierra en favor de los campesinos, ¿no?, en favor de aquella gente que era mayoritaria. Y claro, esto también tiene que ver con el ascenso cultural, con el ascenso social y económico de los campesinos. Ahora bien, ¿cuáles son las denominaciones que se dan al derecho? El derecho agrario se dice en la teoría que era conocido como derecho rural, por ejemplo, en Francia. Y según ellos, el derecho agrario o derecho rural se ocupaba principalmente de la llamada cuestión agraria, lo que se conoció en esta parte de América, por ejemplo, en México, en Bolivia, la cuestión de la tierra, o sea, de quién era propiedad la tierra. Ahora bien, respecto a esta tierra existía un régimen jurídico especial de la propiedad que en definitiva se va a apartar de la propiedad en el concepto del derecho civil o del código civil y va a adquirir más bien otra perspectiva que persigue más bien una distribución equitativa de ese latifundio improductivo, de esas grandes propiedades sobre la tierra que tenían ciertos individuos, para hacer una distribución mucho más productiva en favor de los campesinos y al mismo tiempo posibilitar que el aspecto económico y otros aspectos relacionados con la agricultura, como las cosechas, la defensa contra plagas, comercialización de productos, etcétera, tengan una nueva visión, pero desde el punto de vista del derecho agrario, ya no del derecho civil como lo tenemos manifestado. Asimismo, el derecho rural que venimos hablando, en opinión de algunos tratadistas, comprende algunos regímenes importantes. Vean ustedes, que no solamente se trata de la tierra, sino también de regímenes, como por ejemplo el régimen ganadero, el régimen forestal, el de aguas, de industrias rurales, educación campesina, etc. Entonces, este es un elemento fundamental porque se puede pensar que únicamente se trata de la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra conlleva, además, les reitero, el tema de la agricultura, la explotación de la tierra, ¿verdad?, la producción sobre la tierra, la propiedad o la administración sobre las aguas, porque vean ustedes, las aguas son un elemento sustancial, elemental para realizar la labranza, la producción agrícola. Pero ahí no queda, sino también existe un elemento, como les refiero, el elemento de la ganadería. Ahora, ¿cuál es la definición y contenido del derecho agrario? Hoy en día se habla que el derecho agrario contiene un conjunto de normas jurídicas y hay un conjunto de materias que va a comprender el derecho agrario. ¿Cuáles son? Como lo teníamos señalado, la propiedad de la tierra, la agricultura, la ganadería, los bosques, los montes, la caza y pesca,
cada uno con sus propias industrias. Por supuesto que cada una de estas actividades va a desarrollar un conjunto de industrias. Pónganse a pensar en nuestro país en algún momento la industria vitivinícola, es decir, aquella encargada de la explotación de los viñedos en base a la uva, ¿verdad? La producción de carnes, la actividad ganadera, los cueros, las pieles, los aserraderos, etcétera, son materias que van a ser precisamente al régimen agrario. Pero además de ello, referidos también al régimen agrario son las aguas, el tema de las poblaciones rurales y todo lo que tiene que ver con la organización del agro en relación a la familia, que en algún momento se va a constituir en aspectos importantes para su desarrollo educativo, de trabajo. Se van a formar cooperativas, y si ustedes recuerdan, ¿verdad?, por los medios muchas veces van a escuchar la existencia de sindicatos. Hoy día todavía existe, ¿verdad?, sindicatos vinculados a las actividades campesinas. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinas de Bolivia, por ejemplo, la CSUCB, ¿verdad?, es una forma de organización post-independencia, que no responde precisamente a conceptos que en algún momento se dieron después de la colonia, sino que emergen después de la independencia de Bolivia. Ahora, ¿cuál es el régimen agrario boliviano? El régimen agrario boliviano emerge del decreto ley 3464 de 2 de agosto del año 1953 como un proceso normativo, como un elemento normativo más bien, que da forma, ¿verdad?, lo que decíamos, a la revolución del año 1952, encabezada por el expresidente Víctor Paz Estenssoro, por un partido de gobierno que en ese entonces se hizo del poder, como fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ¿verdad? Y este decreto fue posteriormente sancionado como ley de la República y expropió, lo que teníamos dicho, los latifundios. Los latifundios eran grandes propiedades, extensiones de tierra en poder de pocos y que eran improductivos, y que estaban convertidos en medios de opresión en contra de los campesinos. Ahora bien, a partir de ello, ya nuestra Constitución, vean ustedes, desde el año 1931, nuestra Constitución asume la forma de un derecho constitucional social. ¿Por qué social? Porque no solamente se toma en cuenta aspectos de carácter educativo, sino de la misma vida del individuo. Y en esta Constitución social, ¿verdad?, se hace una reafirmación importante sobre la soberanía interna. Y dice: son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento, ¿no? Entonces, esta es una regulación importante, porque a partir de ello el Estado se convierte en el propietario de la tierra, como lo tenemos manifestado. Ese derecho de propiedad sobre la tierra también se basa en principios sencillos que son importantes tomarlos en cuenta. Primero, las tierras son de dominio originario de la nación y corresponde al Estado la distribución de agrupamientos de distribución de la propiedad agraria. Pero además consagra un principio fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. ¿Cuál es? El principio que decía que el trabajo es la base de la propiedad agraria, es decir, que el fundamento para que una persona sea propietario era el trabajo. Por eso se decía que la tierra es de quien la trabaja, ¿verdad? Entonces ese es un elemento fundamental. No se reconoce más el latifundio, y se reconocen y respetan los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio, especialmente ¿cuáles? Las comunidades de origen, es decir, aquellas comunidades que se encuentran asentadas durante mucho tiempo, incluso desde periodos de la colonia, ¿no? Aprovechando y garantizando el uso de sus recursos, su identidad, sus valores, sus lenguas, costumbres e instituciones,
lo que nuestra Constitución del año 2009 ha reconocido como la existencia de varias nacionalidades. Por eso es que nuestro país se considera un Estado plurinacional, de varias nacionalidades que se encuentran identificadas fundamentalmente por un territorio común, por una lengua común y por usos y costumbres comunes. Ahora bien, ¿cómo es que se reclasificó las formas de la propiedad agraria? En primer lugar, se reconoció el solar campesino. ¿Qué era el solar campesino? Básicamente la residencia, aquel lugar donde vivía el campesino con su familia. Se decía que es indivisible porque tiene un carácter de patrimonio y familiar e inembargable. No paga impuestos, ese es un detalle importante respecto a el solar campesino. ¿Qué significa que es inembargable? Que no puede ser sujeto, ¿verdad?, a una forma de gravamen en contra de esa propiedad y desposeerlo, si se quiere, en algún momento al campesino. Esto es inembargable, como se señala respecto al solar campesino. ¿Cuál es la segunda forma de propiedad agraria? Es la pequeña propiedad. En este caso hablamos que es una fuente de recursos de subsistencia del titular, es decir, del que trabaja y de su familia. También es indivisible e inembargable. Nuevamente se señala en este caso de la pequeña propiedad que no paga impuestos. Es un elemento importante porque normalmente ustedes verán que toda propiedad en el área urbana, por ejemplo, paga impuestos. Sin embargo, esta característica de la pequeña propiedad como forma agraria no paga impuestos. La mediana propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con el concurso de su propietario. Los trabajadores más bien asalariados o eventuales o permanentes, y empleando medios técnicos, mecánicos, de tal manera que el volumen principal de su producción se destina al mercado. Aquí hay un elemento esencial, vean ustedes. La mediana propiedad ya está destinada a la producción de la tierra, a la explotación de la tierra, a la producción de algunos elementos, ¿verdad? Y que sin embargo en este caso sí está destinada al mercado. También tenemos la empresa agropecuaria, es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con capital complementario. Aquí vean ustedes, existe una diferencia adicional. Existe un elemento que es el capital, al régimen de trabajo asalariado y empleo de medios técnicos modernos. Los empleos de medios modernos, ¿verdad?, tienen que ver con la mecanización, por ejemplo, del agro, de la explotación. Ya no se utilizan bueyes, se utilizan, ¿verdad?, tractores, se utilizan fertilizantes de última generación. Por lo tanto, ¿verdad?, acá sí es importante tomar en cuenta el tema de la empresa agropecuaria. ¿Cuál es el dato adicional respecto a la empresa agropecuaria? Que esta puede ser transferida o puede ser hipotecada conforme a la ley civil. En el numeral 5 se habla de las tierras comunitarias de origen. ¿Cuáles son las tierras comunitarias de origen? Son aquellos espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas originarias a los cuales han tenido tradicionalmente acceso, como les decía, y se mantienen originalmente desde un principio, incluso, ¿verdad?, antes de la colonia, y mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural. Respecto a las tierras comunitarias de origen, se dice que estas tierras, ¿verdad?, son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles, y de igual forma no pagan impuestos, ¿verdad? Estos elementos de la que sean inalienables, que no pueden ser transferidos, que no se puedan dividir para otra vez estar en el problema de los minifundios, que no pueden ser revertidos a la propiedad del Estado, marcan algunas características de estas tierras colectivas. Y finalmente, en el punto 6 se habla de las propiedades comunitarias. ¿Cuáles son aquellas propiedades comunitarias? Son aquellas tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas y constituyen la fuente de subsistencia de su propiedad, de sus propietarios. Nuevamente se habla de que son inalienables y de si no se pueden transferir, son indivisibles, se tienen que mantener unidas para evitar, les repito una vez más,
el tema del minifundio, porque vean ustedes, el tema del minifundio también ha traído problemas de producción, porque en pequeñas parcelas de tierra no se pueden hacer grandes producciones, no se puede realizar una producción a gran escala, y por supuesto eso afecta no solamente la economía del propietario o del dueño de la tierra, sino afecta en realidad a la posibilidad que nosotros en las diferentes áreas agrícolas podamos producir grandes cantidades de bienes, por ejemplo oleaginosas, soya, ¿verdad?, que pueden impedir, si fueran pequeñas propiedades, pueden impedir esa explotación y por supuesto afectar el mercado interno en cuanto a la demanda de estos productos, ¿no?, ¿verdad?, productos agropecuarios, pero además también la crianza, por ejemplo, de ganado. Son irreversibles, son colectivas porque están destinadas en cuanto a su explotación en conjunto a la comunidad, y también se dice que son inembargables e imprescriptibles. Como les repito, que no se pueden embargar, no puede ingresar una tercera persona a pretender hacerse propietario de esa propiedad comunitaria, y son imprescriptibles, es decir, no obstante que pase el tiempo, esa propiedad se va a mantener y finalmente no pagan impuestos. Finalmente tenemos la pregunta si el derecho agrario corresponde al derecho público o al derecho privado. En este caso se ha dicho que existen algunas regulaciones, por ejemplo la herencia, que puede estar vinculado al derecho civil. Sin embargo, la regulación en cuanto a su distribución, en cuanto a su explotación, correspondería efectivamente al derecho público, ¿no? Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias.